Efectivamente, la porción que nosotros hemos leído de la Escritura equivale a la parábola de los tres amigos, la cual consideraremos en esta noche, en esta tarde. El tema de hoy es la amistad en Cristo. Si bien con este tema terminamos un ciclo de estudios acerca de los dones espirituales en Cristo, los dos últimos temas han sido como un corolario acerca de ese tema tan importante de los dones espirituales. El miércoles pasado estudiamos acerca de la disciplina en el Señor y hoy día vamos a hablar acerca de la amistad en Cristo. Teniendo entonces como tela de fondo la parábola que acabamos de leer, vamos a considerar lo que significa la amistad en Cristo. Y la Escritura nos revela de lo que es el valor de un buen amigo. Quisiera que me acompañen algunos textos de la Escritura. En Proverbios 18:24, tome nota usted, el valor de lo que es un verdadero amigo. Allí en Proverbios 18:24 la palabra dice así: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más conjunto que hermano. Aquí se ve el valor de lo que es un amigo. En aquel que es amigo ha de mostrarse amigo en medio de ellos. Pero amigo tiene un valor mucho más grande que el de un hermano. Eso revela la palabra del Señor. También tenemos en Proverbios 27:9 una aclaración de lo que es un verdadero amigo. Podríamos considerarlo. Proverbios 27:9 dice así: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el amigo al hombre con el cordial consejo. Qué preciosa palabra acerca de lo que es el valor de un verdadero amigo, y más si es en el Señor. Así como el ungüento y el perfume puede alegrar al corazón de aquel que lo usa, el verdadero amigo del hombre, ¿no es cierto?, es su cordial consejo. Qué precioso es tener amigos, y más si estos amigos son en el Señor. Fíjese que el vocablo hebraico en el Antiguo Testamento para poder considerar la palabra amigo es re'e. Y este vocablo hebraico re'e, que se traduce en nuestras Biblias en el Antiguo Testamento como amigo, se considera el concepto de un asociado, de un compañero, es decir, de un socio. Ese es el concepto en el Antiguo Testamento de un amigo, de un verdadero amigo. Es un asociado, es un socio, es un compañero. Por lo tanto, un amigo no es alguien que pueda dar tan solo un saludo formal o protocolar, ¿verdad? Y un verdadero amigo y hermano no le va a gritar de un patio a otro cuando quiere decirle algo a su amigo, ¿verdad? Si necesita decirle algo, se lo dirá cerca al oído en forma apreciativa. Y hay un concepto de lo que es un verdadero amigo en el Señor. Fíjese que el vocablo en griego para el Nuevo Testamento que se traduce en nuestras Biblias como amigo es philos. Y este vocablo philos expresa que un amigo es de un aprecio estimable, es decir, que es amado, que es querido, que es apreciado. Este vocablo philos en el Nuevo Testamento viene del verbo phileo, que expresa un amor de amistad, es decir, un amor filial, un aprecio extrañable, un afecto extrañable o estimable. Podríamos ver, antes de entrar al análisis de nuestra parábola de los tres amigos, distintos ejemplos que encontramos en la Escritura acerca de la amistad. Podríamos ver lo que dice el apóstol Santiago con respecto a esto. Acompáñenme a Santiago, el capítulo 2, y vamos a leer allí el texto 23. Como ejemplo, Santiago nos habla de Abraham. ¿Y qué se dice? ¿Qué dice Santiago acerca de Abraham?
La escritura en el texto 23 dice, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué precioso título obtuvo Abraham. Fue llamado amigo de Dios. ¿Y qué nos dice en Isaías con respecto a Abraham? Veamos en Isaías 41. En el Antiguo Testamento, en Isaías 41, tenemos también una referencia acerca de Abraham, aquel amigo de Dios. Fíjese que en el texto 41:8, en el texto 8, dice así, con respecto a Abraham, mas tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Que Abraham fuera considerado un amigo de Dios, aquí Dios expresa el tener ese afecto, ese apego afectivo por su asociado, por Abraham, el cual creyó sus promesas y es considerado en la Escritura Abraham como un gran amigo de Dios. Veamos otro ejemplo de amistad en Cristo, acá en la Escritura. Veamos en Lucas capítulo 5. Les invito al Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Que nos encontramos con cierta porción de la Escritura aquí. Nos encontramos que un día nos encontramos con Juan, Jacob, Simón y Andrés, 4 amigos. Fíjese que estos 4 amigos habían sido amigos desde la niñez. Y estos 4 amigos, Juan y Jacob, que eran hermanos, y Simón y Andrés, que eran hermanos, estos 4 amigos que habían sido amigos desde la niñez, eran socios en el negocio de la pesca. Y fíjese que un día se unieron estos 4 amigos para poder ir a pescar. Y llegaron de noche, posiblemente muy avanzada la noche, a la caleta de pescadores y salieron a pescar y tuvieron toda la noche tratando de pescar sin pescar absolutamente nada. Ya de madrugada se acercan a la caleta para recoger sus redes, encallar sus barcos y poder ir a descansar, cuando en esa mañana aparece el Señor Jesús en aquella caleta y comienza a dar una serie de sermones acerca del reino de Dios. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, acerca la barca. Por supuesto, Pedro, Simón, acercó su barca y el Señor Jesús siguió enseñando desde la barca de Pedro. Cuando a Pedro le dice, bien, boga hacia adentro. Y Pedro comenzó a bogar hacia adentro, entendiendo que la intención del Señor Jesús era salir a pescar. Pedro le dice al Señor, Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Pedro dejó de que el Señor Jesús tomara el control, por así decirlo, de su barca, a expensas de que todos los pescadores experimentados lo estaban observando. Ciertamente que Pedro, al decir esas palabras, se sentía un poco avergonzado, ya que todo el mundo lo estaba observando y efectivamente ya avanzaba la mañana, no era hora de pescar. Sin embargo, Pedro sigue bogando y deja que el Señor Jesús tome el control de su barca como capitán. Ya tiene que haber sido avanzada la mañana. Entonces el Señor Jesús le dice a Pedro, echa la red. Y Pedro se levanta y echa la red, y cuando recoge la red, era tanta la cantidad de peces que la red casi se rompía, llamando a sus otros socios para que le ayudasen.
Y allí Pedro se da cuenta quién era el Señor Jesús. Y él cae de rodillas diciendo, Señor, yo soy hombre pecador, apártate de mí. Y el Señor le dice en el texto 10, le dice, y Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. Y estos amigos ahora, estos amigos asociados, Juan, Jacob, Simón y Andrés, ahora serán socios, serán asociados, serán compañeros en una nueva empresa, serán compañeros para ser pescadores de hombres. Qué amistad más grande, qué llamado para poder hacer amigos y socios en Cristo. Ahora estos amigos y asociados serán en la obra del Señor y estarán juntos en las buenas y en las malas, como amigos en el Señor. Aquí tenemos otro ejemplo de la amistad de estos en Cristo. Ciertamente de que aunque sucedieran cosas entre ellos o circunstancias adversas, seguirán siendo amigos en el Señor. Con esa característica de amistad que encontramos en el Nuevo Testamento, con ese vocablo filos, con esa amistad apreciativa, con ese compañerismo, con ese amor extrañable entre ellos. Encontramos también otra amistad en Cristo en Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Encontramos aquí un ejemplo de amistad genuina y apreciativa en el Señor de Elizabeth y María. María, la cual era bendita entre las mujeres, la cual había recibido el anuncio del ángel, que el Señor haría sombra en ella y de ella nacería el Salvador, que llamará su nombre Jesús. Estaba tan impresionada María que ella corre a donde su amiga Elizabeth. Y Elizabeth estaba esperando a aquel que iba a ser el precursor del Señor Jesús, a Juan el Bautista. Y se juntan estas dos amigas, las cuales se gozaron en el Señor y pudieron compartir sus experiencias. Y así encontramos en el texto de Juan 1, de Lucas 1, 39, en el cual María expresa en el 1:46, desde el 46 al 56, María expresa un cántico de alabanza y de gozo a causa de los hechos poderosos que el Señor estaba haciendo a través de ellas. Y puede María decir en el texto 46, y entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor. Estas dos amigas se gozaron en su amistad y pudieron gozarse en los propósitos que tenía Dios para con ellas. Y llama la atención, estimados hermanos y hermanas, que las conversaciones de estas dos amigas eran acerca de los propósitos de Dios que tenía en sus vidas. No había otro tipo de conversaciones en esta amistad entre las mujeres, entre estas dos mujeres. Engrandece mi alma al Señor, y hay un cántico de María acerca de los propósitos que el Señor tenía tanto para con Elizabeth, su amiga en el Señor, como para con ella. Sus conversaciones eran acerca de los propósitos que Dios tenía en su vida. Una amistad en Cristo de dos mujeres preciosas, sencillas, llenas de gozo y llenas de verdad. ¿Y qué dice la Escritura? Y se quedó María con ella como 3 meses y después se volvió a su casa. 3 meses estuvieron gozándose, alabando y orando
y dando gracias a Dios por los propósitos que Dios tenía para con ellas. Una verdadera amistad en Cristo de dos mujeres en el Señor, cuyos propósitos de conversaciones no eran otra cosa que las bendiciones que el Señor tenía. Veamos otro tipo de amistad. Tenemos en el Antiguo Testamento la amistad de Jonathan y David. Jonathan, el hijo del rey Saúl, y David, el futuro rey de Israel. Aquí encontramos dos amigos, con dos amigos en amistad, donde tuvieron una amistad y una alianza a pesar de las circunstancias adversas que la Escritura nos revela. No olvide de que el rey David quería dar muerte, perdón, el rey Saúl quería dar muerte a David. Sin embargo, estos dos amigos hacen una alianza. Y dice allí en primera de Samuel 18, el texto 3, e hicieron alianza Jonathan y David, porque él, Jonathan, le amaba como a su alma. Jonathan amaba a David como su alma. Tiene que haberle amado después de haber visto la victoria que tuvo David sobre Goliat. ¿Y cuál era la alianza que habían tenido estos dos amigos? Ahí en 1 Samuel 20, el texto 23, nos dice de la alianza que hay entre Jonathan y David. Dice, y cuanto a las palabras que yo y tú hemos hablado, sea Jehová entre mí y ti para siempre. Hay una alianza, sea Jehová, sea Dios entre tú y yo, entre mí y ti, dice la Escritura, para siempre. Esa era la alianza que tenían estos dos amigos en el Señor, estos dos asociados, estos dos compañeros, estos dos socios, dispuestos a servir los propósitos que el Señor tenía para con ellos. Una amistad preciosa en Cristo, ciertamente. Hicieron alianza. ¿Y qué podríamos decir acerca de los amigos de Job? Aquellos amigos que eran Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Sofar Naamatita. Tenemos que se nos describe acerca de estos amigos allí en Job capítulo 2, el texto 11, que dice, y tres amigos de Job, Elifaz Temanita y Bildad Suita y Sofar Naamatita, luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido a Job, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concertado de venir juntos a condolecerse de él y a consolarle. Era lindo propósito que estos tres amigos tenían al venir a visitar a su amigo que estaba en aflicción, Job. Y así Bildad, Suita y Elifaz Temlanita y Sofar Naamatita vinieron para condolecerse de Job y a consolarle a Job. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con estos tres llamados amigos, asociados, estos tres socios y compañeros supuestamente de Job? No le consolaron, ni se condolecieron de él. Al parecer en sus mentes tenían esquemas ideados de naturaleza netamente humana. Juzgaban las experiencias no vividas, ya que ellos no entendían ni comprendieron el dolor y la aflicción de Job. Y es muy fácil juzgar según la ley de la siembra y la siega, sin analizar el trasfondo ni comprender las circunstancias que pueden rodear a una problemática, y aún más, sin discernir los propósitos de Dios.
No nos extrañemos entonces que posteriormente en el epílogo de este libro de Job, estos tres amigos fueron fuertemente reprendidos por Dios. ¿Y por qué? Porque no se condolecieron ni le consolaron, sino que fueron juzgadores. ¿Qué clase de amigos fueron estos? Que fueron a ver a un amigo que estaba en dolor con un propósito bueno y un móvil tierno de corazón, y llegaron a ser juzgadores. Job diría: consoladores molestos me sois todos vosotros. Consoladores molestos me sois todos vosotros. ¿Qué clase de amigos fueron estos? Que no supieron consolar, no supieron animar, no supieron dar la palabra de ánimo a aquel que sufría. Aquí debemos aprender, hermanos, una premisa espiritual a través que podemos ver de estos amigos de Job. Deberíamos aquí aprender una premisa espiritual. Acompáñenme a Gálatas, la epístola a los Gálatas, en el capítulo 6, en el texto 1, el apóstol Pablo, despojándose de su título de apostolado, habla a los hermanos que se reunían en el nombre del Señor Jesús allí en Gálatas, y les dice, capítulo 6, el texto 1, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas tentado, también tentado. Llama la atención, apreciados hermanos, llama la atención que el texto no dice, que el texto no expresa, que si alguno fuere tomado en algún yerro, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, murmurar del tal. El texto no dice eso. O si alguno fuere tomado en algún yerro, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, juzgad al tal. El texto no dice eso. El texto nos exhorta. Si alguno fuere tomado en algún yerro, en alguna falta, en tiempo presente, si alguno es tomado, visto en ese momento con alguna falta o en algún yerro, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal. Con espíritu de mansedumbre, con un espíritu de un don espiritual. Esa mansedumbre está dentro de la lista de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el apóstol Pablo habla en el capítulo anterior de Gálatas, en el capítulo 5, cuando dice que los frutos del Espíritu son la caridad, ese amor ágape, que es el amor no fingido, sufrido, donde hay gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo aquí exhorta, hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, en algún yerro, en alguna caída, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal, con espíritu, con el fruto del Espíritu Santo que está derramado en nuestros corazones, y en especial con ese espíritu de mansedumbre. ¿Cuántas dificultades se evitarían en medio del pueblo de Dios? ¿Cuántas divisiones de iglesias no han sido causadas a causa de la murmuración y del de juzgar y no considerarnos amigos en Cristo?
con ese amor filial, con ese aprecio extrañable, con ese cariño apreciativo, con esa condolescencia y con ese consuelo que debería haber en nuestras vidas. Fíjese, hermanos, que tenemos el Consolador en nuestros corazones y no sabemos consolar a aquellos que sufren o a aquellos que no lo necesitan. La iglesia de hoy necesita hombres y mujeres restauradores, hombres y mujeres reparadores de portillos, que puedan saber restaurar, consolar, animar, guiar, condolecerse de aquellos que son necesitados, de aquellos que son necesitados. Y no ser murmuradores ni juzgadores en medio del pueblo de Dios. Bien, teniendo esto como trasfondo, apreciados hermanos, teniendo esto como un cuadro de lo que es la verdadera amistad en Cristo, con ese amor filial, apreciativo, extrañable que debería haber y que que debería haber y que debería estar en medio del pueblo de Dios, podríamos analizar entonces ahora la parábola de estos tres amigos en Lucas 11, desde el texto 5, desde el versículo 5 al versículo 10. Podríamos volver a leerla para que la recordemos. Díjoles también, habla el Señor Jesús, Lucas 11, versículo 5. Díjoles también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo qué ponerle delante. Y él de dentro respondiendo dijere, no me seas molesto, la puerta está ya cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y darte. Os digo que aunque no se levantare a darle por ser su amigo, cierto por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá menester. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abre. Estos tres amigos aquí mencionados, estos tres amigos en cuyo corazón había esa expresión de amistad, ese cariño extrañable con el cual el verbo en griego se identifica con el philos, con ese amor extrañable, apreciativo, que es traducido en nuestras Biblias aquí como amigos en el Señor. Estos tres amigos mencionados son uno que viene de viaje, otro que le hospeda y otro es el que tiene el recurso para ayudar a los otros dos en su necesidad. El amigo que está en casa con sus niños nos hace pensar en Dios. El amigo que hospeda al otro amigo nos hace pensar en usted y en mí. Y el otro amigo que viene de viaje representa a nuestro prójimo, representa a los hermanos y amigos a quienes servimos y por quienes oramos. Solo a un verdadero amigo se le tiene la suficiente confianza como para poder tocar su puerta a medianoche solo para pedirle 3 panes. Así era el grado de confianza de estos dos amigos. Y es precisamente lo que el Señor desea de cada uno de nosotros, que tratemos de acercarnos a Dios con esa confianza y con esa cercanía de un amigo extrañable, apreciativo, cariñoso. Me conmueven las palabras del Señor Jesús en Juan capítulo 15. Podríamos
leerlo y considerarla. Les invito al Evangelio de Juan, el capítulo 15. Y allí en el versículo 13 al 15, mire lo que dice el Señor Jesús acerca de sus amigos. Dice así: vosotros sois mis amigos si hicieren las cosas que os mando. Y aún en el texto 13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y así expresaba el Señor Jesús a sus discípulos ese amor filial, ese amor apreciativo, ese amor cariñoso que él tenía en su corazón para con los suyos. Y él dice: nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y ciertamente el Señor había de morir en la cruz por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que ponga alguno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dijo el Señor Jesús, si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas os he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he hecho notorias. Que el Señor Jesús ya no nos llama siervos, sino nos considera amigos. No solo tenemos el título de ser llamados hijos de Dios a los que creen en su nombre, sino que ya no nos llamará siervos, sino nos llamará amigos. Y aquí, en el griego koiné, la palabra es filos, amigos, con ese amor extrañable, apreciativo, cariñoso, afectivo. Ya no os llamaré siervos, sino amigos míos. Qué precioso término del Señor. Y fíjese que hablar con un amigo mientras uno camina es algo muy especial, ¿verdad? Así como fue la relación de Abraham con Dios, cuando Abraham caminaba y hablaba con el Señor, y el Señor le consideraba que era su amigo. A veces me doy cuenta que mis oraciones personales son tan formales delante del Señor que se me olvida y me pregunto si en verdad yo le hablo a aquel que dice que yo soy su amigo. No solo soy su hijo en Cristo, sino que ahora Él me dice: no os llamaré siervo, sino que os llamaré mis amigos. Y Él nos invita a este amigo, a que nos acerquemos a Él y podamos tener la confianza que se tiene de un amigo extrañable. Y nos invita a que nos acerquemos a Él con esa confianza, a tal punto que el divino autor, inspirado ahí en Hebreos capítulo 4, el texto 16, nos invita y dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Alleguémonos, acerquémonos confiadamente como la de un amigo. Así como ese amigo se levantó para poder ir a golpear la puerta de su otro amigo a medianoche solo para pedirle 3 panes, con esa confianza. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es la invitación de tu amigo, el Señor. Precioso es este texto de invitación que tenemos de Él. Esta parábola de los 3 amigos, el amigo nos representa a usted y a mí, aquel que recibió una visita inesperada. Aquel que recibió una visita de noche inesperada, ese amigo nos representa a usted y a mí.
Y este amigo se dio cuenta de la necesidad que urgía. Y al sentir su amor apreciativo, al hospedar a su otro amigo y ese amor extrañable, se dio cuenta que no tenía cómo hacerlo. Y salió rápidamente a medianoche y recurrió a otro amigo que estaba a puerta cerrada, ya descansando con sus niños en cama, y tocó su puerta para pedirle 3 panes. Ese cuadro, este evento, es el de Cristo en el cielo, que ya está en su reposo eterno junto a los hijos de Dios que han partido y han entrado en su reposo también. Y el Señor con estos hijos de Dios está en un ambiente de paz y serenidad perfecta. Pero se oye tocar la puerta. Él oye tocar la puerta de sus amigos. Y estos amigos tocan la puerta a través de la oración. ¿Quiénes son los que tocan la puerta y piden que les abra la puerta? Son los amigos de Dios que están buscándole y le están llamando. Y entonces este gran amigo, con ese amor filial, con ese amor extrañable, con ese amor apreciativo, se levanta y provee todo lo que necesitan los que tocan a su puerta. Tal como dice Efesios 6:18, que orando en todo tiempo, con todo ruego, súplica y petición, es decir, orando en todo tiempo, con toda deprecación. Esa palabra deprecación es súplica, ruego y petición en el Espíritu, y velando en ello en toda instancia y suplicación por todos los santos. Eso significa pedir, buscar y llamar, como dice aquí la parábola. Y en Filipenses 4:19 dice la respuesta: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Así es como Dios da, como Dios nos hace hallar lo que buscamos y como Dios abre sus puertas en aquel trono de gracia como un verdadero amigo en Cristo. Y nos abre sus bendiciones, su amor, su misericordia, su longanimidad, su paciencia infinita a sus hijos que oran, a sus amigos que oran por sus otros amigos en Cristo. ¿Qué clase de amigo eres tú? ¿Eres ese amigo filial, como dice la Escritura en griego? ¿Eres ese amigo en Cristo con un amor extrañable, apreciativo, dispuesto? Un amigo restaurador, consolador, animador en medio del pueblo de Dios. ¿Eres un amigo como Jonathan y David, cuya alianza varonil era un pacto entre tú y yo, y ese pacto era que Dios estaba entre los dos? Tu amistad es como la de Elizabeth y María, cuyas conversaciones solo se basaban en los propósitos preciosos que Dios tenía para con ellas. ¿Eres un amigo como el de Abraham? ¿O como estos 4 amigos que dejaron sus redes para convertirse ahora en amigos pescadores de hombres, asociados, compañeros, filiales en el Señor? ¿O eres esa clase de amigo como los amigos de Job, consoladores molestos, murmuradores y juzgadores? Oh apreciado hermano, hermana, no olvidéis que el Señor dijo
que tú ya no te iba a llamar como un siervo o una sierva, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Sin embargo, el Señor nos ha comunicado cuáles son sus propósitos para nuestras vidas. Por lo tanto, Él nos llamó amigos en Cristo. ¿Qué clase de amigo eres en el Señor? No olvidéis que el Señor dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Eso lo encontramos en Juan 6:37. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Muy bien, apreciados y queridos hermanos, con este tema acerca de la amistad en Cristo hemos concluido nuestros temas acerca de los dones espirituales en Cristo. Quiera el Señor que haga el eco suficiente en vuestros corazones en el Señor.